Hola, muy buenas. Venimos aquí a hablar del el mercado de fichajes de invierno en el que ha habido mucho movimiento y vamos a hablar de los principales fichajes de la Premier League y de la Liga Española y vamos a hacer repaso también de algún fichaje europeo y vamos a empezar. Aquí estamos viendo los 5 fichajes más caros del mundo del fútbol en invierno, con jugadores como Marc Marmous o John Durán. Y vamos a empezar con la Liga Española, donde ha habido poco movimiento, más cesiones que traspasos. Ha habido 26 millones de movimiento de dinero. Y vamos a empezar con el Betis. El Barça, el Madrid y el Atlético de Madrid no han tenido movimientos de altas. Han sonado jugadores para cada uno de los equipos, pero al final no se han movido. Y empezamos con el Betis, que ha llegado desde Estados Unidos el Cucho Hernández por 13 millones y Anthony cedido del Manchester United, que de momento ha empezado muy bien la temporada con el Betis. Veremos si continúa en ese estado de forma. Pasamos al Sevilla, que es otro de los equipos que se ha movido, necesario para que el equipo subiera, y ha traído a Rubén Vargas, el jugador suizo que viene del Augsburgo, por 2,5 millones. Hizo muy buena Eurocopa y de momento en lo que lleva jugado lo ha hecho bastante bien. Y también ha llegado un delantero del Montpellier llamado Akor Adams por 5,5 millones. Luego en Osasuna no ha tenido movimientos. Real Sociedad tampoco. No ha llegado a ningún equipo, a ningún jugador a los de Imanol. Y se pedía algún fichaje, pero no ha llegado nadie. En el Athletic Club llega Marcos Sanadi, procedente del Alavés, que estaba jugando en el Baracaldo para la delantera, 24 años, por 3 millones. Pasamos al Alavés, que el fichaje más destacado del equipo dirigido por el Chacho Coudet es Carlas Aleñá, que llega cedido desde el Getafe, y veremos si el canterano del Barça reconduce su carrera, porque en los anteriores equipos en los que ha estado Betis, Getafe, no ha llegado a ser lo que parecía en la Masía. Otro jugador que llega en forma de cesión es Pau Cabanes, que llega desde el Villarreal para reforzar al Alavés. Luego tenemos al Celta de Vigo, que llega Iker Losada, cedido por el Betis. El jugador gallego llegaba desde el Racing de Ferrol a principio de temporada al Betis, pero no ha llegado a cuajar y parece ser que una cesión es lo que mejor le puede venir y volver a su tierra, a Galicia. En el Valencia ha habido refuerzos, contra todo pronóstico, viendo cómo van las últimas temporadas, y también a formas de cesión. Umar Sadik llega cedido desde la Real Sociedad para ver si puede volver a ser el delantero que se vio en Almería. También llega Max Arons, el lateral derecho inglés, que llega procedente del Bournemouth. Y Iván Jaime, que llega procedente del Oporto. Luego tenemos también al Villarreal, que llega solo Buchanan, jugador procedente del Inter de Milán, que cuajó muy buenas temporadas en el Brujas, y llega por cesión de 1 millón. Veremos si el jugador recupera ese estado de forma, el canadiense, en el Villarreal. El Getafe, que es uno de los equipos que también más se ha movido, le han llegado dos jugadores en forma de cesión: Terrats del Villarreal, Juanmi, cedido también por parte del Betis, y Juan Bernat, que rompe su cesión con el Villarreal y llega con carta de libertad al Getafe. El equipo de Bordalás necesitaba un delantero como el Comer, llega Juanmi y refuerza el centro del campo y el lateral izquierdo. Veremos si eso sirve para que el equipo logre tomar aire y mantenerse en primera división. En Vallecas, la única noticia fue James Rodríguez, que se marchó tras media temporada en la que apenas ha jugado. Entre otros jugadores más destacados, el Las Palmas lleva en forma de cesión también Stefan Bajetic, el jugador español. Llega procedente del Liverpool, que ha estado cedido la mitad de temporada en el Red Bull Salzburg, pero esta vez, para el resto de la temporada, llega a Las Palmas para reforzar el centro del campo de Diego Martínez. Otro fichaje destacado es el del Girona, donde Arthur Melo vuelve a la Liga Española tras su estancia en Barcelona. Ahora se mantiene en la comunidad autónoma, pero esta vez jugará en el Girona. El centrocampista viene con cesión también, todos cedidos.
y viene cedido de la Juventus, y el jugador veremos si vuelve a recuperar esas formas de jugar que tenía al principio en el Barcelona, que lo hizo bastante bien, y en la Fiorentina la temporada pasada cuajó una buena temporada. Veremos en el Girona con Mitchell. El Valladolid, otro de los que más se ha reforzado y con necesidad porque el equipo está último. Han llegado muchos jugadores, entre los que destaca Aidú, que viene del Celta de Vigo, entre otros Adam Aznu, lateral izquierdo de 18 años del Bayern de Múnich, Florian Grilis del Hoffenheim para el centro del campo. Y el equipo de momento, entre estos fichajes y algunos más, veremos si consigue reconducir la temporada, porque pinta muy fea para los de Ronaldo. Pasamos al Leganés, donde ha llegado un jugador, Borna Barisic, lateral izquierdo del Trabzonspor, y también un extremo izquierdo llamado Duke del Aberdeen. El español ha conseguido la cesión de Urco González, procedente de la Real Sociedad. Llega libre del Real Madrid Castilla Pablo Ramón. Y Robert Fernández, que es el fichaje junto a Urco González más importante, llega del Sporting de Praga en forma de cesión. Recordemos que este delantero estuvo la temporada pasada en el Málaga, hizo una grandísima campaña en Primera Federación y eso provocó que lo fichara el Sporting de Praga, pero llega cedido a un español que necesitaba un delantero también como el comer, porque Alejo Vélez y Chedira no han dado el rendimiento esperado. Y veremos si esto determina que el equipo catalán se salve. Ahora pasamos a la Premier League, donde el equipo que más se ha movido, uno de los equipos que más se ha movido, ha sido el Aston Villa de Emery y Monchi. El equipo recibió 77 millones por John Duran, procedente del fútbol árabe, y ha reforzado el equipo con Donjel Malen, que llega del Dortmund por 25 millones. Llegan cedidos Rashford y Asensio, en el que Rashford tiene una opción de compra de 40 millones que llega de un Manchester United donde ha tenido problemas con Rubén Amorim, y Asensio llega desde el Paris Saint-Germain, donde no ha tenido los minutos con Luis Enrique y busca reconducir su carrera en el Aston Villa. Llega también Disasi para el eje de la zaga, procedente del Chelsea, también cesión. Luego tenemos Andrés García, lateral derecho del Levante, que llega por 7 millones para reforzar el equipo tras su buen hacer en el Levante, en segunda división. Han perdido a John Duran, que se marcha al fútbol árabe. Y se ha marchado por 23 millones Jadon Philoyen al Ipswich Town, del que hablaremos después. Diego Carlos ha marchado al Fenerbahce por 10 millones, el ex central del Sevilla. Emi Buendía se ha marchado al Bayer Leverkusen, como marchas importantes. El Bournemouth ha fichado a un delantero por 13 millones del Lorient, que se llama Eli Junior Kroupi. Julio Soler, lateral izquierdo argentino del Lanús, por 8 millones, entre otros movimientos destacados. Pasamos al Brentford. Kayode de la Fiorentina llega en cesión para reforzar el lateral derecho, entre otros fichajes. El Brighton ha fichado bastante. Tenemos entre ellos Diego Gómez, que llega por 13 millones, procedente del Inter Miami de Leo Messi, medio centro. Y Stefanos Tsimas, griego del Nuremberg, por 25 millones. Veremos estos fichajes, que son desconocidos para el público, pero el Brighton siempre suele sacarles fruto. El Chelsea, tenemos más marchas destacadas que altas, donde Ben Chilwell se marcha cedido al Crystal Palace y Joao Félix se marcha cedido al Milan. Veremos si el portugués, que va dando tumbos en su carrera, veremos si en Italia consigue reconducir su carrera. Renato Veiga se marcha a la Juve, también cesión, todo esto cesiones. Carney Chukwuemeka se marcha al Borussia Dortmund en forma de cesión también. Y estos son los movimientos más destacados que ha tenido el Chelsea. Ya hemos mencionado a Disasi. Pasamos al Crystal Palace, con el fichaje más destacado es el de Ben Chilwell, que ya hemos hablado de él, es cesión. Y se han gastado también 14 millones en Roman S., centrocampista del Millwall, que viene de la Championship.
y veremos si es un buen fichaje para el ataque del Crystal Palace. El Everton le llega a Carlos Alcaraz, como el tenista, pero este es argentino, medio centro, y llega cedido del Flamengo. Al Fulham vuelve a la Premier League Willian, aquel extremo brasileño del Chelsea, del Arsenal, entre otros, vuelve tras su estancia en el Olympiacos y ficha por el Fulham. Estaba sin equipo y llega gratis. El Ipswich Town se ha reforzado con Filogen, que ya lo hemos dicho antes, por 23,7 millones. Ha llegado la cesión de Julio Enciso, que puede ser muy clave en sus aspiraciones a quedarse en primera división. Para el centro, para la media punta, el paraguayo, bastante bueno, joven, un jugador muy joven del Brighton. Tenemos al Leicester, que ha reforzado con Koulibaly de lateral derecho del Parma, ha hecho pocos fichajes para las aspiraciones del equipo, que no está muy bien el equipo actualmente. Luego tenemos al Liverpool, que el movimiento más destacado ha sido la marcha de Bayetic, cedido a Las Palmas. El Manchester City, el equipo que ha detonado el mercado, donde se ha gastado más de 150 millones para conducir la situación, donde nos encontramos a Omar Marmoush por 75 millones, a Vitor Reis, que viene del Palmeiras, por 40 millones, a Kusanov, que viene del Lens, por 40 millones, dos centrales donde Guardiola está teniendo muchos problemas de lesiones. Omar Marmoush, podríamos decir que ocupa el puesto de Julián Álvarez, que no se reforzó en verano. Y finalmente llegó en el último día de mercado Nico González para reforzar el centro del campo, que era lo lógico tras la lesión de Rodri. Y el español viene del Oporto, donde su primer partido ya ha empezado mal la cosa porque se tuvo que ir por lesión. Y no, esperemos que no sea nada grave. Y ha llegado por la cláusula de rescisión del Oporto, 60 millones. El exjugador del Barcelona, y veremos si estos fichajes suponen un cambio de rumbo para los ingleses. Luego tenemos al Manchester United, donde ha llegado Patrick Dorgu, del Lecce, por 30 millones para el lateral izquierdo, que recordemos que se ha ido Tyrell Malacia, se ha ido cedido al PSV Eindhoven. Se ha marchado Anthony, ya lo hemos dicho antes, al Betis, y Marcus Rashford al Manchester United. En el Newcastle, la marcha más destacada ha sido Miguel Almirón, que vuelve al Atlanta United, de donde fue fichado hace unos años por parte del Newcastle por 9 millones y medio. El Nottingham Forest ha traído a Wayne Hennessy, mítico portero de la liga inglesa, que ya tiene 37 años, viene sin equipo. Y otro jugador destacado, Tyler Bindon, del Reading, para el eje de la zaga. Y de momento ha devuelto también a James Ward-Prowse al West Ham de sucesión. Y de momento el equipo revelación de la temporada, esos son sus movimientos. El Southampton ha gastado 5 millones en Joaquim Kyle Sanda del Valenciennes francés. Como fichaje más destacado han llegado libres un delantero japonés de 18 años llamado Takaoka, de Japón, y un lateral izquierdo Wellington del Sao Paulo. También llega cedido Albert Grönbeck, danés, del Rennes. Y veremos si esas son las fichajes que necesita el equipo para intentar salir de ese pozo. El Tottenham ha fichado por fin a un delantero centro, donde tenemos a Mathys Tel, el jovencísimo jugador del Bayern de Múnich, llega con una cesión que ha costado 10 millones. Se llegó a hablar de incluso el traspaso de 60 millones. Y llega con 19 años, llegó en los últimos días, tras días negociando. Y veremos si le da un subidón al Tottenham este delantero, y donde ha mostrado muy buenas maneras tanto en el fútbol francés como en el Bayern de Múnich. Kevin Danso llega desde el Lens, cedido para la posición de central. En el West Ham llega Evan Ferguson como fichaje más destacado, cedido del Brighton, el jovencísimo irlandés que había mostrado unos muy buenos inicios en el Brighton, llega cedido para ganar minutos en el West Ham. Y el Wolverhampton, que es otro equipo que se mantiene ahí abajo, podríamos decir que su mejor fichaje es la renovación hasta 2029-27 de Mateus Cunha, donde había sonado durante todo el mercado
para marchar sobre todo a la Juventus, pero el exjugador del Atlético de Madrid, se mantiene en el equipo de Inglaterra. Estos son todos los fichajes de estas dos ligas. Ya hemos mencionado algunos de los más destacados. Y hasta aquí.